18 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Lorena Rosogaray, diputada del PJ. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Saludo a la audiencia y gracias por la invitación. En un momento muy particular de la vida política de los entrerrianos y de los argentinos en general, porque hay elecciones que ya se están dando, como lo que pasó ayer en Corrientes, y a la vuelta de la esquina, como puede pasar en la provincia de Buenos Aires el fin de semana que viene, o en un mes y pico acá en Entre Ríos. ¿Cuánto cambia lo que es la gestión o el laburo legislativo en tiempo electoral? Y bueno, en lo que cambia particularmente es que, bueno, hace 15 días cuando fue todo lo del cierre de lista y demás, bueno, se veía internamente dentro de la Cámara muchísimas tensiones, bueno, no por nosotros, sino por el oficialismo y los acuerdos y todo lo que eso implica. En el trabajo legislativo también un poco me gustaría que se pudiese trabajar con un poco más de agilidad algunos proyectos que son relevantes, pero bueno, el manejo de los tiempos de la Cámara no lo maneja la oposición, lo maneja el oficialismo, así que por eso hacemos hincapié siempre en proyectos que, como muchas veces nos dicen, bueno, todo lo que implique presupuesto, ahí hay que observarlo porque, bueno, estamos en un momento complejo en la provincia. Entonces, bueno, traccionamos estos tipos de proyectos como lo que presenté, que tiene que ver con deudores alimentarios, el otro proyecto de la creación de las fiscalías ambientales, bueno, y tantos otros proyectos que para mí son realmente importantes y que, bueno, y que están ahí bastante tranquilos, pero después con la insistencia. También debo de aclarar con el presidente de cada uno de los bloques, este miércoles, por ejemplo, se va a tratar uno de esos proyectos que tiene que ver con la incorporación de 2 artículos en la actual ley del registro de deudores alimentarios. Uh-huh. ¿Qué busca qué? ¿Qué busca esto? A ver, esto nace de muchos de los reclamos también de los abogados de familia, que tienen inconveniente, y está la estadística, ustedes también la publicaron en este medio, que 7 de cada 10 deudores alimentarios o quienes tienen que pagar la cuota no lo están haciendo. Entonces, bueno, también aquellas madres que están a cargo de los hijos y más en la situación económica que estamos atravesando, se ve una situación bastante complicada. Entonces, la incorporación de estos artículos es sencillo, esto no se trata de una prohibición, porque actualmente tenemos desde el 2012 el registro provincial de deudores alimentarios, que el sistema es que el juez le pasa al registro quiénes son los deudores y eso se va actualizando mes a mes. Entonces, lo que nosotros pedimos en esta incorporación de estos 2 artículos es que aquellos deudores que tengan más de 5 cuotas consecutivas o 3 cuotas simultáneas, que se le impida acceder a todo lo que son los eventos de espectáculos públicos, culturales, de fútbol. ¿Por qué? Porque si entendemos que ese deudor tiene posibilidades de entrar en actividades recreativas, puede pagar la cuota. Puede pagar la cuota. Y acá lo que tenemos que ver que no se trata de entrar en una situación interna ni de tensión familiar, ni mucho menos. Estamos trabajando para que todos aquellos niños que tengan y se ve afectado de la familia tengan esta posibilidad que no es ni más ni menos que reclamar lo que realmente se tiene, ¿no? Pero bueno, acá detrás el jueves pasado nos reunimos con quienes son las responsables del registro de deudores y se atraviesan muchísimos otros temas que tienen que ver familiares, que muchas veces, bueno, esto, ¿no? Como algunos deudores o viceversa toman muchas veces de rehén a los hijos y lamentablemente hay que tener la suficiente madurez necesaria porque los niños no pueden estar en el medio de estas situaciones. Entonces me parece que así como en otras provincias también se ha avanzado. Bueno, en Buenos Aires ustedes han visto que hay varios casos que han salido públicos de personas que han ido a la cancha y ante este registro que es automático no han podido ingresar. Quiero volver a decir, esto no queremos que funcione así, ojalá que no se tuviese que llegar a esta herramienta, pero lamentablemente son muchas las mujeres
porque por lo general son las jefas de familia cuando hay niños menores que están, bueno, muchas veces batallando esta situación. Se viene de tratar en la Cámara un tema muy importante para el gobierno y que la oposición también lo señaló como tal, que es la posibilidad del gobierno entrerriano de endeudarse. ¿Qué reflexión te merece lo que pasó y lo que puede pasar? Bueno, en primer lugar, nosotros no acompañamos esta nueva deuda que toma el gobierno de Frigerio. En primera instancia porque analizamos esto. Hay una ley que es la ley de contabilidad, la 5140, donde establece en uno de sus artículos que para reperfilar deuda, reestructurar deuda, no es necesaria una nueva ley. Con esa herramienta ya se podría hacer. Pero ¿cuál es el análisis? Que esto no es un reperfilamiento de deuda, no es mejorar, sino simplemente es buscar mayor cantidad de posibilidades económicas para la provincia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como ustedes saben, primero entró por la Cámara de Senadores. Cuando nosotros lo tratamos, recibimos una vez que ingresó al ministro de Hacienda, Boleas, y ahí hicimos varias de esas preguntas. Porque si nosotros en el mes de diciembre autorizamos a este gobierno a que se pueda endeudar, ¿no? Nosotros queríamos saber cuánto de esa autorización se había ejecutado, cuánto, bajo qué plazo, bajo qué condiciones, y bueno, y la verdad es que no fue claro. Y yo siempre me paro en el mismo punto que me pasó anteriormente cuando votamos, la eliminación del IOSPAR y el nuevo OSAR. Para poder acompañar un proyecto de ley, tiene que tener la mayor cantidad de datos específicos, porque yo te hago también esta pregunta para que se pueda ir entendiendo. Vos hoy, en la volatilidad del mercado, en la situación presente en la que estamos y también en los mercados, ¿vos tomarías una deuda sin saber la tasa, el plazo, bajo qué condiciones? Creería que no, creería que nadie podría tomar esa deuda. Entonces cuando le preguntamos, en realidad le pregunté a Bolea, que acá traje todas las preguntas que le hice en ese momento. Primero, que queda pendiente, cuando nosotros aprobamos el año pasado el presupuesto para este año, queríamos saber cuál era el programa de gobierno en infraestructura, porque aprobamos parte del presupuesto para este año que tuviese un programa de infraestructura que aún no lo sabemos. Pero dejando eso de lado, porque el gobierno nacional, por supuesto, abandonó todo lo que es la obra pública, entonces entendemos que si hay una reactivación... Entendés que es un contexto muy particular el que le toca al gobernador Frigerio, como el que le toca a los otros gobernadores, con un Estado nacional que ha cerrado la canilla del mango y que hay que hacer malabares con las cuentas públicas en cada provincia. Exacto, entonces vimos que era necesario que para que se pudiese reactivar todo lo que es la obra pública en Entre Ríos, se necesitaba autorizar este financiamiento, que pasado los 8 meses vuelve este proyecto de ley que yo cuestiono en primera instancia cuando se habla de la sostenibilidad de la deuda y demás. Bueno, me parece que hay que llamar las cosas por su nombre, porque cuando le pregunto a Bolea, ¿es una reestructuración? No. ¿Es un reperfilamiento? No. Bueno, entonces es una nueva toma de deuda, las cosas por su nombre, porque si no, ustedes tenían la herramienta. Ahora, el oficialismo lo que te dice, o lo que yo he charlado en alguna entrevista, es lo mismo que le permitían hacer a Bordet, o lo mismo que hacía Bordet en la gestión anterior. Acá hay una gran diferencia. Si vos haces una comparativa con la ley en la que Gustavo Bordet toma la nueva deuda, está todo especificado y claro, sobre todo en el análisis de bajo qué programa se toma esa nueva deuda. Que acá, cuando yo le pregunto al ministro, quiero saber, primero el informe técnico no estaba, entonces le pregunto, ¿qué monto de capital? ¿Qué monto de intereses? ¿Está desglosado por moneda? ¿Está desglosado por año? ¿Cómo van a ser esos pagos? ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuál es el programa específico de vencimiento? ¿Bajo qué condiciones son esas operaciones? ¿Cuál es la tasa? ¿El plazo de amortización? ¿El periodo de gracia? Son el detalle de los acreedores. A ver, todo esto, este punteo que yo estoy haciendo, donde ellos dicen que hay un problema de liquidez
Bueno, me parece que la proyección de ese refinanciamiento tendría que estar muy claro a futuro, porque vamos a lo sencillo y salgamos de esto que yo enuncié recién. A mí me gustaría saber si pateamos la pelota para adelante, porque actualmente, bueno, tenemos ahora un vencimiento y no tenemos la liquidez necesaria, porque ellos dicen que tenemos un problema de liquidez. Bueno, en esta nueva, porque eso creo que lo tiene, porque yo sé que esto es un instrumento para salir al mercado y ver bajo qué condiciones. Perfecto. Entonces, yo me pregunto en esta cuestión simple, porque cuando le preguntaba todo esto, el ministro me decía, diputada, esto es un proyecto simple de cara a que lo entienda la comunidad. Y yo le digo, no, ministro, lo que lo vamos a votar somos nosotros, los diputados. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de información para saber si esta deuda la van a pagar nuestros nietos, nuestros bisnietos, bajo qué condiciones, bajo qué plazo. Porque bueno, por supuesto, Córdoba hace poco tiempo reestructuró una deuda a una tasa de un 9,75%, con las características y el muy buen posicionamiento que tiene Córdoba. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y a nosotros a qué tasa se va a conseguir? ¿Y a qué tasa es? Y no lo supo decir porque me decía, diputadas, yo esa respuesta no se la puedo dar porque encorsetaría el proyecto. Eso yo le digo, disiento de eso, porque si nosotros no tenemos todas estas preguntas que estamos haciendo, sería de una responsabilidad institucional única. ¿Quién puede llegar a poder acompañar un proyecto de ley cuando vos este detalle, que tendría que ser un informe técnico contable y financiero exhaustivo para que se pueda analizar? Tiene margen para, digamos, pensando no solo en, insisto, no solo en el gobernador Frigerio y en la provincia de Entre Ríos, los gobernadores, ¿tienen margen para otra cosa que no sea, en este contexto del gobierno nacional, para otra cosa que no sea endeudarse? Lo que pasa es que acá hay algo que para mí es clave entender. El problema hoy no es la deuda, básico. El problema acá está detallado por varios puntos que tienen que ver, a ver, si vos tenés actualmente, lo primero es la merma de la recaudación de impuestos. Por eso, pero si vos tenés caída de la recaudación por caída de la actividad económica, tenés un gobierno nacional que te cierra la canilla y no te manda los fondos que te tiene que mandar, no que es no se trata del deseo o el capricho antojadizo de un presidente. No, es ley, es coparticipación. Perfecto. Ahora, ante ese escenario, que es el mismo para todo porque en eso vamos a darle la derecha a Milei, no es que por color, digamos, a Cristina se le reclamaba o se la denunciaba que si te lleva bien te da la guita y si no te la retasea. A este presidente eso no se le puede decir, no le da plata a nadie. Digo, ¿queda margen en ese contexto para otra cosa? Y yo me pregunto, ¿queda margen para hacer una alianza política de Rogelio Frigerio y Milei bajo un contexto donde altamente la deuda que tiene el gobierno nacional con el gobierno de Entre Ríos superaría o triplicaría lo que estamos por pedir de deuda? A eso me pregunto. Si vos realmente estás parado en la defensa de los intereses de los entrerrianos, yo me pararía ahí. Porque esto, ¿sabes qué, Sebastián? Yo creo que se naturaliza. No está bien, es la macro, es la política que tiene este gobierno nacional. Entonces, bueno, los gobernadores se tienen que adaptar. Pero hubo hace poco tiempo una reunión con todos los gobernadores, también exigiendo al gobierno de Milei que esto, como vos lo decís, no es una cuestión caprichosa de la coparticipación, de la transferencia, como el FONI, de las transferencias de obras públicas. No, estas cuestiones, por eso también, acá también debo de decir que se hicieron todos los reclamos administrativos, pero esto lleva su tiempo. No creo que a corto plazo, como vos decís, la solución sea de que por arte de magia caigan todos los recursos del gobierno nacional. No va a pasar. Entonces, bueno, la otra solución que tiene es la toma de deuda, pero la toma de deuda no digamos que es para... Pero vos que marcás como una contradicción en lo que te está pasando y el acuerdo electoral que vos hacés. Vos fíjate que hay otros ejemplos de otros gobernadores que han avanzado, ¿no?, en el reclamo de esos de recursos de transferencia a alguna de las provincias,
y quizás hayan tenido otro resultado. Lo que yo digo es... Capaz que también con otras posibilidades, digamos, la realidad económica entrerriana, más allá de Frigerio, en otras provincias es más robusta y te da otro margen a la hora de pelearte con el gobierno nacional. Bien, a ver, si nosotros pongamos esto que nosotros desde el bloque no compartimos y no votamos bajo estas condiciones. Nosotros no estamos diciendo, quiero que quede claro, nosotros no estamos diciendo no tomar una nueva deuda. Sí tomarlo bajo el criterio de poder analizar con responsabilidad las condiciones que no estuvieron dadas. Entonces, desde ese lugar sería extremadamente responsable. Y también me preguntaba yo, desde los legisladores del oficialismo, no hubo una palabra de decir, bueno, ¿bajo qué tasa? ¿Cómo vamos a reestructurar esta deuda? Tenemos una deuda en peso y vamos a tomar a que deudas en dólares. Hay mucha situación de análisis que, sobre todo cuando nosotros decimos, bueno, esto va a hipotecar el futuro, lo simplificamos un poco al verdadero sentido de lo que creemos, es porque no hay herramienta de análisis. Si nosotros nos sentamos y sacamos eso me encantaría, que vayan con planillas, con análisis, con datos, van verbalmente a decir cosas que son muy superficiales. ¿Habla del ministro? Hablo del ministro, que me encantaría no sé, yo creo que es necesario y es también prudente, si se va a una reunión de comisión, que se tenga una línea de cómo se ha venido estructurando la deuda, cuáles son las principales crisis, y cuando le pregunto, bueno, a ver, ya que no hay un desglosamiento pertinente de cómo va a ser, bueno, a futuro, porque es tan abierto el proyecto, que a mí siempre me ha interesado la obra pública. Como ustedes saben, acá en Gualeguaychú siguen abandonadas 12 obras públicas de gran magnitud que nunca más se retomó. Entonces le pregunto al ministro, porque en el artículo 7 establece que el excedente del financiamiento va a ir a obra pública. Excedente. ¿Cuánto es el excedente? Y ahí responde que en realidad en esa nueva toma de deuda el 80% deviene de gastos rígidos. Gasto rígido, que es pago de sueldo, pago de jubilado y demás. O sea, nos quedaría ese 20%. De ese 20%, ¿cuánto es lo que nos podemos ilusionar, por así decirlo? Porque en realidad tampoco tenemos un programa que va a decir a Federación tanta obra pública se va a reactivar en Colón, se va a reactivar en Gualeguaychú, no lo sabemos. Entonces, de ese 20%, ¿cuánto se va a utilizar en obra pública? O sea que todo aquello que siempre a nosotros nos condenaron y nos marcaron, hoy venimos a repetir la misma receta. No cambió nada. Entonces, a esa es la situación en la que me parece necesario repensar. Como nosotros dijimos en diciembre del año pasado, y bajo la situación y analizando el contexto, y que nuestro gobernador necesitaba la aprobación de presupuesto para este año, acompañamos. Se acompañó y se aprobó. Pero resulta que a los 8 meses estamos pidiendo nuevamente esta deuda. ¿Cuáles son? Vos me decís 12 obras públicas frenadas. No te digo las 12, pero ¿cuáles son las más importantes que están paradas acá? Que están paralizadas. Y están paralizadas la obra pública de la planta de tratamiento de fluentes cloacales. Sí. Está paralizada, bueno, que totalmente se readecuó, según todas mis preguntas, que eso era con financiamiento internacional, de la circunvalación. El mate. Eso creo que está, el tema circunvalación parece que estaba de baja directamente. Estaba de baja, y cuando le pregunté... Esa no había arrancado. No. Había una presentación de un proyecto con una preaprobación. Pero en el caso de la planta de tratamiento tiene, creo que un avance mínimo. El municipio habló de, no sé si del 1 o del 2%, pero se había arrancado. En el caso de circunvalación, ¿no? Circunvalación, lo que pasa es que tenía un financiamiento internacional y como ustedes saben, son proyectos de alta magnitud y que lleva un tiempo bastante largo. Bueno, lo teníamos aprobado. Es más, hasta hicimos la firma de inicio de obra de la primera etapa. Y bueno, y cuando le pregunto en una de las reuniones de gabinete al ministro de Infraestructura, Schneider, bueno, su respuesta fue que ese presupuesto, que yo no lo logro entender hasta ahora porque es con financiamiento internacional, no toca las arcas del gobierno provincial, me dijo que se readecuó para lo que son los puentes de las distintas zonas rurales. Bueno,
quedó ahí. Como que sinceramente creo que es un gran proyecto. Se abandonó el proyecto del parque industrial, se abandonó el proyecto ¿Eso era con fondos No, también nacionales. nacionales? Sí, también nacionales, porque había 2 programas, intramuro y extramuro, que tenía que ver con toda la infraestructura interna que Por eso no se continuó. ¿Qué margen tenés ahí? Si vos decís, che, teníamos esto, que era con financiamiento nacional, digamos, ¿qué margen puede tener el intendente de Abico o el gobernador Frigerio para decir, che, esta obra en Gualeguaychú, que se iba a hacer con fondos nacionales? Sí, mira, a mí me lo contó Andrés Sobredo. Acá me dijo que Francisco Fioroto va a Buenos Aires, va de oficina en oficina, y que es medio como ir a... no hay un mango. Te dicen, volvé. Y bueno, y ahí tendremos que repensar también todos los ciudadanos cómo se analiza y cómo se revé esto. Nosotros gobernamos acá con el gobierno de Macri, y en el gobierno de Macri nos sacaron el 3.5 de la coparticipación que se la dieron en la provincia de Buenos Aires. Te lo tomo, pero para vos se asemejaba la política económica de Macri. Vamos, hay puntos de contacto y puntos de contacto, pero no había un frenazo a cero en la obra pública. Pero te hago un punto de comparación. Sí. Se sacó en el 2017 el 3.5 de la coparticipación que se la dio a la provincia de Buenos Aires, y después nos sacaron el 30% de fondos solidarios Ojero. Te voy a 2015-2019, Okay. la primera gestión de ustedes, de Martín, ¿no? Como intendente. Vos estabas en la Secretaría de Producción, ¿no? Sí. ¿Para vos es comparable con este momento histórico? O sea, ¿vos crees que aquel 2015-2019 se puede comparar con este 2023-2027? Sí, lo que te comparo es el contexto social. Era un contexto extremadamente volátil. La caída del desempleo fue en el 2017, fines de 2017 y 2018. Sí. La recesión que había, inclusive, no sé si vos te acordás de varios conceptos como el industricidio, la capacidad productiva que tenían las empresas, que cayó un 60%. El tipo de cambio congelado y muy barato, la posibilidad de los viajes al extranjero. Digo, por eso te digo, punto de contacto ahí. Bien. Pero lo que voy es, para Davico, porque yo he hablado con vos y con otros exfuncionarios y te dicen eso, mirá que nosotros gobernamos con Macri. Una vez que nos tocó el peronismo arriba en el primer gobierno. O sea, ¿vos sentís que es lo mismo o algo de guita había? Vos decías, bueno, nos recortaban, pero la sensación ahora es que no sale un mango del gobierno central. Por eso te digo, en algunas situaciones son similares. Lo único de este gobierno es que no veo no conozco ningún líder político que haya estado como presidente totalmente enemistado con todos los gobernadores. Esto es casi un 100%, y entonces es difícil poder reactivar, garantizar, ¿no?, la actividad económica si vos realmente ahogás a las provincias. Todas las provincias, hay algunas que por ahí avanzan más en la comunicación de poder resistir con el gobierno de Milei, otras son más mesuradas, que reclaman hasta ahí, pero la gran realidad es que esto es básico. Vos no podés generar ninguna reactivación, apertura de importaciones, caída de las economías regionales. Bueno, si vos salís y empezás a hablar con cualquier sector, nosotros nos reunimos con Guillermo y con todo el sector de acá de hoteleros y gastronómicos, y eso, ¿no? Como bueno, quizás puede ser una crisis temporal, pero nosotros la venimos viendo en un tiempo muy prolongado y no vemos el futuro. Y la pregunta reiterativa de común denominador de esa reunión era, bueno, pero a futuro, ¿cómo es esto? ¿La seguimos bancando a corto plazo? ¿La seguimos bancando a largo plazo? Porque esto es así. ¿Y qué sentís? Porque la sensación es, ahora vamos a hablar un poco de qué foto tienen ustedes de lo que viene, pero la sensación es que hay un porcentaje muy importante de la sociedad que reconoce que la cosa está más difícil que antes. Digo, yo puedo pensar que está peor que antes, pero habrá mucha gente que diga, no, peor no, porque esto es para mejor y es lo que había que hacer, pero te dice, sí, la estoy pasando peor, o estoy más ajustado que antes, pero lo banco. ¿Lo escuchás a eso? Hay gente que por ahí la está pasando mal, incluso alguno que se quedó sin laburo y te dice, yo lo banco igual. Lo sentía un poco más fuerte hace un tiempo atrás, donde, es verdad, decía que bueno, nosotros apostamos a un gobierno donde la corrupción no va a estar, aceptamos un gobierno donde
no entendemos mucho, pero creemos en su modelo económico-político, y hoy creo que ha cambiado muchísimo. ¿Sentís que eso se deterioró o que lo que está pasando con las coimas se erosiona en un punto de confianza del gobierno? Sí. Hablando incluso con todos los sectores, los que estoy más cercanos dentro de la política, pero también con diferentes actores dentro de acá de la ciudad, y yo creo que hay como un gran, no sé, fracaso en la ilusión que se tenía de darle un voto de confianza al gobierno de Milei, y que hoy esa bandera que lleva en el alto de esto de decir no queremos más casta, no queremos más corrupción, no queremos lo que pasó, nosotros venimos, cueste lo que cueste, a mantener un plan económico que también bastante cruel, por así decirlo, porque lo único que importaba, y lo respeto porque si yo creo en la democracia, y si se votó eso, lo voy a seguir respetando. Pero me parece que el punto central acá es que yo no puedo levantar una bandera en alto, que soy la no corrupción pura, porque venimos a sacar todo esto, y ahora nos enteramos que se metieron con lo más cruel, ¿entendés? Con lo más cruel que puede ser el sector de discapacidad, con todo lo que se sufre, con los jubilados. A ver, no le dieron aumento a los jubilados, pero la semana pasada le devolvieron la retención al campo. No estoy haciendo cuestión de si está bien o mal devolverle del 29 al 34 como se le devolvió la retención. Lo que sí estoy cuestionando, que quizás el sector, al menos en nuestras convicciones y en nuestro modelo, te podrá gustar más o menos el peronismo. Podemos tener un montón de situaciones en las que estamos fuertemente convencidos de que estamos trabajando con la juventud, con los diferentes sectores, de que tenemos muchas cosas a cambiar y estamos en la escucha permanente. Pero la gente está harta de que le diga que somos una cosa y al final terminamos siendo otra. Y esto creo que fue un fracaso político que empañó a todo. Y no le digo porque estamos en una época eleccionaria. Bueno, Lorena, un poco le pasó también al gobierno de Alberto Fernández. Sí, es que no hicimos cargo. Saca la maceta de la parrilla que vuelve el asado, y el poder adquisitivo del asalariado no mejoró nada, y la situación de la pobreza en la Argentina retrocedió desde el inicio hasta el final. Esto de decir una cosa y no poder cumplir no es nuevo, no nace con Milei. Yo lo digo con total humildad, no estoy negando, no estoy poniendo las cosas debajo de la alfombra, porque esto es uno de los temas que estamos analizando fuertemente, y por algo no gobernamos. Entonces yo creo que el punto de partida es eso. Pero también el punto de partida para lo que se viene es que la sociedad nos está exigiendo que todos los niveles políticos entendamos que hay situaciones en las que no van más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? A nosotros no nos votaron por esto que mencionábamos anteriormente, pero resulta que este gobierno de Milei Frigerio vuelve a hacer lo mismo en cuestión de corrupción. Y si vos ves qué es lo que hoy quizá, por más de que haya una crisis económica, por más de que haya un parate en la actividad económica, por más de que la gente no llegue a fin de mes, hoy salió en el boletín oficial que vuelve a aumentar la luz, que vuelve a aumentar el gas, vuelven a aumentar las naftas, lo que no aumenta son los sueldos. Entonces llega un momento que la cuestión se agudiza. La cuestión es que, bueno, le voy a dar un voto de confianza, pero hasta ahora, ¿hasta cuándo el voto de confianza? Porque llega un momento que no es que Milei ahoga a las provincias, Milei ahoga a las provincias, Frigerio ahoga a los intendentes, y los intendentes lamentablemente no tienen capacidad de respuesta para darle a los ciudadanos. Que como vos decís, que hay un deterioro en esa confianza del gobierno nacional, y que hay un hartazgo, un cansancio de mucha gente, una decepción de mucha gente con el gobierno de Milei. ¿No? Decir, bueno, por ahí hay gente que estaba enojada con el gobierno anterior y que decidió votar a un outsider como Milei. ¿Sentís que el peronismo está listo para volver o que puede lograr captar ese voto de nuevo? ¿O que gente que, no sé, capaz no va a votar dentro de ese enojo se manifiesta de esa manera, vota en blanco? ¿Qué pensás que puede pasar en octubre? Y si te digo así que como, a ver, estoy en campaña, te diría sí. Pero ¿sabes qué? Te quiero dar una respuesta objetiva. Y la respuesta objetiva es que creo que estamos en un proceso de transformación
que se nos está mirando muy bien, porque como las opciones, bueno, no Milei, pero de este lado que tenemos, y de este lado que tenemos, hoy yo veo a una nueva readecuación, por así decirlo, de compañeras dentro de una lista que están en la trinchera, que son intendentas, de pueblos chiquitos como Los Conquistadores, de la Secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, Marianela Marclay, de compañeras que saben de gestión, que tienen la humildad de ponerle el pecho y de trabajar desde la convicción. Nombro esas 3 compañeras que están en la lista, pero también me parece... otra de las cosas, tenemos un Beto Val que tenemos la experiencia de cómo él tomó la ciudad de Paraná en una situación totalmente caótica y cómo la dejó cuando finalizó su mandato, y después un hombre que quizás ha estado trabajando fuertemente en Buenos Aires, como es Guillermo Michel, bajo diferentes direcciones, y que hoy es para muchos, y en todas las reuniones que vamos que no lo conocían, así lo dicen, un distinto, con mucha capacidad, no mucha capacidad técnica, que eso, bueno, lo puede ver cualquier persona, pero sino también con mucha capacidad de trabajo. La verdad que desde que empezó la campaña lo he visto que se ha reunido desde los sectores económicos, pero también en los barrios, con una escucha muy atenta. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave es basta de estas personas que tienen responsabilidad de gobierno, no voy a decir a quién, y que por esa permanencia de estar ahí anclado en ciertos sillones se divorcien un poco de lo que le está pasando a la gente. Y yo creo que eso es lo válido, no únicamente en campaña. Esta cuestión de ser andariego, de escuchar, de estar todo el día, porque a veces le pifiamos en el diagnóstico, y eso quizás a nosotros nos pasó en la última campaña y lo reconozco, quizás la necesidad iba por otro lado y nosotros... ¿Hablas de la última campaña acá o en la provincia? Y en general... creo porque acá el peronismo terminó perdiendo por un puñado de votos, fueron 1.500 creo los que... No, sí, pero hay temas centrales, sí. Hay temas centrales que creo que también a los vecinos les interesaba y a la sociedad en sí. Yo me acuerdo que en aquel momento era el tema de seguridad, y por ahí había que ponerle un poco más de kilo en plantear esa situación, y bueno, y otros temas que también iban saliendo, y a veces hay que readecuar los programas de gobierno e ir de clave también a lo que nos pasa. ¿Qué le pasa a la juventud hoy, no? Y esas situaciones sociales no únicamente la tiene que repensar quien está en el gobierno. Me parece que tener equipos que estén monitoreando desde estas cuestiones, ¿no? Porque son nuestro futuro, los jóvenes son nuestro futuro. Yo lo digo y me apasiona mucho porque, bueno, Agustín, mi hijo, tiene 24 años y continuamente hablo con él, y hay cosas que él me cuenta que yo creo que por una cuestión generacional, por supuesto, creo que tenemos que ir tendiendo a ver cuál es lo que realmente a ellos les importa en el futuro. Y esas cuestiones quizás de nuestro espacio político hay que trabajarlas un poco más. Es un porcentaje, en un porcentaje muy alto de esos jóvenes confían en Javier Milei, votan a Javier Milei. Ahora veía una encuesta en las últimas horas que habla de casi 6 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 20 y pico de años, en la edad de tu hijo, apuestan por Milei. Sí, pero yo creo que también eso es un gran desafío para nosotros de aquí en adelante, también motivar y también pensarnos de manera conjunta con nuestros sectores jóvenes, qué propuesta, qué esperanza, qué es lo que realmente se viene adelante, porque ahora también en el mundo de trabajo ha cambiado muchísimo. Antes creo que eso es uno de los grandes desafíos dentro del espacio educativo, pero también dentro del mundo laboral. Hay un cambio total dentro del mundo laboral para los jóvenes. Entonces nosotros no podemos seguir ofreciendo en las universidades las mismas carreras, hay que adaptarse a eso. Uno de los puntos participado en algunos congresos de debates que me ha interesado mucho con lo que implican y lo que necesitan los jóvenes de estas carreras tan largas de 7 años, y después que el mundo de trabajo por cierta cuestión es mucho más difícil la inserción, y bueno, habrá que hacer readecuaciones en todos
las readecuaciones curriculares para toda la problemática que ellos plantean, y quizá eso antes no lo veíamos. Fuiste viceintendenta de Martín, bueno, fuiste una funcionaria muy importante en su primera gestión. ¿Cómo lo ves hoy? A Martín Piaggio, porque me da la sensación de que el peronismo mostró una foto un poco más impostada al principio y se nota algo como más fluido. ¿Empieza a ordenarse un poco el peronismo en Gualeguaychú? Sí, quizá Martín, como vos decís, más fluido. Él siempre estuvo con el compromiso que tomó con Guillermo y con Juanjo y con todo nuestro sector. Por supuesto que a medida que va avanzando la campaña y donde hay que meterle un poco más de cuerpo y de trabajo, él va a estar presente siempre. Sabemos que, como creo que en la última nota que vine acá, te lo decía, vos me preguntabas, sobre la unión del peronismo, ¿no? Bueno, es una situación difícil porque, vuelvo a decir, en este cambio de época hay que sacarse ciertos chips que venimos como dentro del peronismo muy arraigados y empezar a entender que hay cuestiones que hay que cambiarlas sí o sí. Y a Martín lo veo muy enganchado también acompañando esta campaña, porque sinceramente es una campaña, tiene que ser una campaña porque lo que pasaría a futuro, si se ganaría más senadores o diputados en la Cámara de la Nación, nosotros sabemos que se vienen reformas son muy significativas, que es la reforma laboral y la reforma previsional. Y ahí creo que tenemos que empezar a defender los derechos de los trabajadores para que no sigan perdiendo más derechos. Como es lo que pasa hoy, los salarios están totalmente congelados. Vos ves en la calle, yo hablo mucho, voy al correo y hablo con uno y hablo y pregunto, bueno, ¿y cómo están las paritarias? Y vienen por debajo, hace 6 meses que vienen por debajo y no logran esto de lograr el poder adquisitivo. Entonces me parece que esas cuestiones son las que nos motivan. Y estuve hablando con Martín hace una semana, tomé unos mates y él está muy enganchado en poner todo lo que tenemos de nuestro equipo para esta campaña, pero también viendo de cara al 2027, que creo que ahí vamos a estar, se me brillan los ojitos. ¿Te lo imaginás? Viste que hay muchos que sostienen, la tensión de este gobierno con la anterior gestión casi que lo obliga a Piaggio a ser candidato a intendente en 2027. ¿Tenés esa idea? No tengo esa idea, tengo la firmeza que lo va a hacer. Sí, hace 15 días. ¿Tenés la certeza de que Piaggio va a ser candidato? Exacto. Sí. No, sí, es más, por ahí en charlas más generales uno no tiene este tipo de, por ahí charlas un poco más cercanas. Y sí, hace unos días nos tomamos unos mates y le pregunté, vamos con esto y vamos a todo, ponemos quinta a fondo y arrancamos. Y creo que esto de la campaña también nos motiva porque nos volvemos a reencontrar con vecinos, con vecinas y no quiero entrar en las devoluciones que nos hacen del actual gobierno, pero sí, la realidad es que había sectores que quizás no tenían tanta inclinación con nosotros, que por ahí eran de otra ideología política, y el común denominador es, vos sabés que yo no soy peronista, pero si hay algo que debo de decir es que ustedes le pusieron durante todo el tiempo, hicieron, y Gualeguaychú en eso se vio distinta. Y eso que a veces digo esto de este eslogan, que tampoco me lo creo mucho, no hay plata, pero nosotros gobernamos en pandemia y que fue también una de las recesiones económicas que más afectó en cuanto a la recaudación que teníamos impositiva entre los impuestos, porque cuando hay crisis la gente lo primero que tiene que hacer es comer y pagar las cuentas y los impuestos los va dejando y sin embargo no lo voy a hacer yo, pero los invito a cualquiera que empiece a ver la página de la municipalidad en 2 años comparativamente, ¿no? Ahora de lo que vamos de estos meses comparativamente con lo que nosotros hicimos, y te puedo asegurar que se pueden llegar a asombrar. Comparamos las mismas condiciones. A ver, comparo esta situación que no es fácil en la que están atravesando quienes están a cargo de los gobiernos, también con lo complejo que fue gobernar en pandemia, y sin embargo, hablamos de obra pública.
chequeen la página de la municipalidad, así yo no repito todo lo que hicimos, porque no hay mejor herramienta que ver lo que está publicado de lo que se hizo. Y te puedo decir, Sebastián, que con recursos propios hicimos un montón. Así que acá no me vengan a decir que la nación, que la provincia, hay miles de cosas para hacer. Hay miles de cosas para hacer y que sinceramente me parece que falta creatividad. Nunca vi, nosotros teníamos pero pizarras de proyección con programas en este mes, y bueno, y quienes no han tenido la posibilidad de trabajar con Martín nos juntaba a las 7 de la mañana y estaba todo el día pensando y haciendo seguimiento de la delegación que le hacía. Dejaste un título, vos decís que Piaggio va a ser candidato. Sí, por supuesto, tenemos toda la esperanza que lo va a hacer. ¿Pero él te dijo algo o es una cuestión tuya? No, es una cuestión que yo le pregunté y me dice, sí, vamos para adelante, vamos a meterle todo porque el 2027 es nuestro. Lorena, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes y un cariño a la audiencia. Lorena Rosogaray, diputada del PJ, pasó por la mañana Ahora o Nunca. 8 minutos ya se fueron de las 11 de la mañana en todo el país hasta el mediodía del programa. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.